nación, la conciencia moral de los ecuatorianos, no sé qué diga frente a todo lo que acontece y pasa, a este escenario que no ha dejado de ser un escenario truculento, vergonzoso, salvando excepciones desde luego, que es el Congreso, la Asamblea. Una vez más el viejo vicio de ponerle tasa, ponerle cuantía, ponerle números y dinero al voto por cada proyecto de ley. Yo tengo el honor y el orgullo esta mañana de tener aquí a una asambleísta valerosa. Yo no quiero que Diana Atamaín me conteste nada de lo que estoy diciendo porque no le estoy haciendo ningún favor. Yo aquí hablo la verdad. Si alguien en el escenario público, en la asamblea, en los medios de comunicación, dice las cosas como son, esa persona se llama Diana Atamaín. Y la he invitado a Diana esta mañana para hablar justamente de este caso. Y no va a tener ella ningún pelo en la lengua ni ningún ambaje para contarnos qué es lo que aconteció la semana pasada en la asamblea. Diana, bienvenida, es un gusto tenerlo aquí. Una vez más, los viejos vicios del Congreso Nacional, de ponerle precio al voto, andar escondido, apareciendo la cabeza, conferenciando con el presidente del Congreso, para luego ponerse de acuerdo y llamarle a eso acuerdos políticos, Diana. ¿Son acuerdos políticos? Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, primero decir de que el Parlamento es un espacio donde se discuten propuestas, iniciativas, es el espacio del debate y por supuesto para llegar a acuerdos, a consensos, hay que ceder posiciones, hay que llegar a acuerdos políticos, pero en la extensión más limpia de la palabra, ¿no? Proyectos, ideas, planes de trabajo y inclusive a pesar muchas veces de no estar en la línea ideológica, se puede pensar en el bienestar del pueblo ecuatoriano y más aún cuando se trata de discutir la posibilidad de garantizar la libertad de expresión. Las libertades del ser humano no tienen precio, no se negocian, simplemente se las defienden a lo que cueste, inclusive con la vida propia. Nuestros ancestros han sabido defenderla, por ejemplo, el pueblo social ha sido guerrero porque ha sido muy celoso de su libertad. En ese sentido yo creo que los principios éticos y morales no tienen precio y más aún cuando se trata de defender la libertad de pensamiento y de opinión de los ecuatorianos. Sin embargo, de ello, en la Asamblea Nacional, como los congresos anteriores, se ha visto lamentablemente las viejas prácticas de la partidocracia, del cual tanto se critica y se dice que se está en una revolución diferente. El viernes pasado nosotros veíamos ahí desde nuestras curules muy tranquilos, esperando con paciencia a ver qué desenlace iba a tener esta posibilidad de votar la ley de comunicación. Diana, le pregunto, los rumores, la prensa, sus colegas hablan, entre otros, de dos. ¿Quiénes son? Bueno, primero es de conocimiento público el voto 63, que en principio era del asambleísta Tomás Ceballos, que se prestó al juego, al maniqueo del gobierno, que aparentemente para proponer la votación de la ley artículo por artículo, a sabiendas de que eso iba a dar paso a que el presidente luego proponga o redacte la ley como él quiere, a través del veto propuso la votación artículo por artículo. Luego de ello, ya cuando aparentemente tenían ya consolidados los 63 o 64 votos, convocaron a votación. Parece que no llegaron a acuerdos o a negociaciones serias. Parece que no les cumplieron a los asambleístas independientes. ¿Ofertas? Ofertas como, por ejemplo, lo aceptaron en ocasiones anteriores, el cambio de una vicealcaldía de la esposa de un asambleísta para que deje su bancada y ahora sea de la bancada oficialista. Pero eso es una posición corrupta. Totalmente desleales con el país, que no son de forma frontal. Por ejemplo, transferir recursos extrapresupuestarios, lo cual ahora la Constitución prohíbe. ¿Qué ha oído usted? Se dice que alguien está pidiendo $10 millones para un municipio a cambio de votar por la ley Mordaza. Bueno, yo precisamente no he escuchado esto, pero sí he escuchado, por ejemplo, los rumores que se hablan en pasillos. Por algo el río suena, ¿no? Cuando piedras hay. Por ejemplo, que aparentemente se estaría pidiendo las escrituras del terreno para construir la Universidad Estatal para la Amazonía, que ya van poniendo la cuarta piedra, no sé en qué lugar. En la Amazonía ecuatoriana, en Tena precisamente. En Tena, perdóneme. Así es. Y que le fueron a buscar al asambleísta de la provincia del Napo en avioneta, llegó, conversó con el presidente de la asamblea, la asambleísta Guillermina Cruz, no sé qué le dijo. A ver, el día jueves
llegó Guillermina Cruz a conversar con el señor Fernando Cordero. Así es. ¿Usted vio eso? Así es, ella llegó en horas de la tarde, no había estado presente desde el momento mismo de la instalación, se sentó como 3 o 4 minutos, conversaron, la compañera se puso de pie, se fue a su curul, tomó su cartera y se retiró. Así es, parece que no tuvo respuesta positiva a lo que ella había planteado. Le pregunto, ¿no le cumplieron? Yo creo que son malos negociadores, ofrecen y no cumplen, entonces en esos negocios alguien sale perdiendo, ¿no? ¿A quién conoce usted como que le ofrecen y luego no le cumplen? Allí, le ofrecen el oro y el moro, vota por esta ley, vota por esto otro, y después le tratan como a Yanacona. Eran los criados en el Incario, en el Tahuantinsuyo. Bueno, precisamente a los asambleístas independientes, ellos habían inclusive dicho públicamente que cuando se votó una ley, si mal no recuerdo fue la ley de educación superior, se habían comprometido a que ciertos artículos importantes no iban a ser vetados por el presidente de la República, que eso era un acuerdo político, pero al final vino todo cambiado, o parece que era la ley del servidor público, fue una de las leyes importantísimas, y luego ellos se manifestaron que se habían sentido traicionados porque no cumplieron con su palabra. No les dieron lo que les ofrecieron. Así es, entonces yo creo que en unas circunstancias como ella no pueden consolidar una mayoría absoluta cuando cada vez que tienen que votar hay que negociar, hay que llegar a acuerdos y ¿hay que comprar conciencias, Diana? Definitivamente es eso, no es otra cosa más de que la convicción que uno tiene que defenderlo, y más aún cuando se trata del interés del pueblo ecuatoriano. Yo creo que esta compra de conciencias, alguien inclusive hizo una broma que por qué no se había instalado a la hora convocada a las 8 en punto, porque dice que los bancos abren creo que entre las 9 y 10 de la mañana. Los bancos donde se cambian los cheques. Donde se van y se registran y se actualizan las libretas, ¿no? Diana, Tomás Ceballos, a quien usted acaba de mencionar, en Vanguardia se le lee declarando que no se preocupen que él no ha estado, que no haya estado, porque él siempre llega atrasado. ¿Puede un asambleísta decirle a la opinión pública, yo siempre llego atrasado a mi trabajo? Le pregunto, aunque esto no sea lo esencial de nuestra conversación. Mire, yo creo que las actitudes de uno, las acciones dan cuenta de la personalidad y de la calidad moral y de los principios con los que uno realiza una función encomendada. Bueno, él tendrá que dar cuenta y respuesta a sus electores. A mí me parece, todos nos atrasamos en algún momento, tenemos contratiempos, pero yo creo que esa es una falta de respeto a la institución a la que nosotros nos debemos. Él dice, siempre llego atrasado, siempre. Bueno, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto y valoremos que haya sido sincero, pero tomen en cuenta que eso no es una cualidad precisamente. Así es, Diana. que nos ayude a mejorar la imagen que siempre ha tenido la Asamblea Nacional. Diana, le he preguntado sobre una casuística de inmoralidades, de desvergüenzas. Salgamos de esa casuística para hablar del futuro de la ley Mordaza. ¿Cómo le ve la perspectiva de que se apruebe o no se apruebe? ¿Qué va a pasar con la ley Mordaza? En su opinión, ¿cómo ve usted en el horizonte esta situación? Bueno, como el gobierno todo mide a través de encuestas, a través de sondeos, seguramente estará pensando tomar el atajo, como lo habíamos mencionado en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional medirá seguramente el costo político que puede tener esto, aunque si estuviéramos dentro de las reglas de juego claras, donde hay independencia de poderes, como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, yo creo que sabría que no sería ese el camino correcto, pero como todo lo tiene controlado, todo se ha concentrado en el Poder Ejecutivo, seguramente echará mano de esta posibilidad si es que ve que es más conveniente tenerla ya la ley de comunicación de cara a las elecciones del 2013. Bueno, conseguir una aprobación precaria y tremendamente dudosa a través de la Corte Constitucional podría suponer al señor presidente un costo político mayor que discutirla en Asamblea. Diana, ¿qué dice usted? Definitivamente, ahí veremos cómo cada día se van quitando la careta y cómo van concentrando más poder y quieren controlar todos los espacios y sobre todo en este caso la libertad de pensamiento con una perspectiva eminentemente política. Por eso, ¿qué nos queda a los ecuatorianos en estas circunstancias?
circunstancias. Buena pregunta, yo debiera hacerla, no usted a mí. ¿Qué nos queda a los ecuatorianos hacer, Diana? Así es, precisamente ahora que estamos haciendo el informe del tercer año de gestión por mandato constitucional, pero en mi caso siempre he pensado que rendirle cuentas a la gente que nos dio la posibilidad de representarlo, lo debemos hacer como un principio de respeto a nuestros electores. Yo precisamente propongo esto, no nos queda otra posibilidad que en este marco de concentración de poder, de que el Ejecutivo manda todos los poderes al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Constitucional, al sistema judicial. Lo que nos toca es organizarnos y ahora más que nunca las organizaciones sociales que también han sido afectadas dentro de su propiamente dicha organización, nos han tratado de dividir, organizarnos para cuidar voto a voto en las urnas, para que se respete la expresión popular y que se garantice el sostenimiento de la democracia, porque estamos en grave riesgo de que en las próximas elecciones no se evidencie efectivamente la voluntad popular. Organización popular, un término y un derecho y una potestad garantizada por la Constitución, Diana. El otro, concomitante, el derecho a la resistencia, uno y otro, ambos este momento sesgados e interpretados como terrorismo, sabotaje y conspiración. ¿Es posible la organización popular en ese ambiente de visión fascista? Los ecuatorianos somos un Estado que no se ha reconocido como Estado plurinacional diverso, y eso nos da la posibilidad de potencializar las cualidades que tenemos los ecuatorianos, las características que tenemos los pueblos y nacionalidades de todos los ecuatorianos, sobre todo la rebeldía del que llevamos en nuestra sangre para no dejarnos dominar por nadie. Y esa rebeldía lo debemos tener siempre a flor de piel, ahora más que nunca, para perderle el miedo. Y yo creo que ya demostramos una vez más el 22 de marzo, cuando salimos a las calles a decirle de frente no al poder sin ningún miedo, pese a la persecución que nos hagan, pero yo creo que no podemos darnos el lujo de renunciar a nuestros derechos, a nuestras libertades. Le pregunto, Diana, finalmente, algo es una pregunta difícil. La postura aguerrida, frontal, del pueblo shuar, del pueblo achuar, en Morona, en su provincia, ¿es acaso, y esta es la pregunta, la misma postura y la misma actitud de todo el pueblo ecuatoriano? ¿O lo de ustedes, los shuar y los achuar, es una postura, constituyen una postura excepcional en el país en estos días? Bueno, yo creo que es un principio, una cualidad cultural nuestra, ¿no? Nuestra forma de vida, así lo llevamos en nuestra sangre, pero yo creo que el resto de los ecuatorianos que nos identifican como shuar tienen el mismo valor y la misma valentía para defender sus libertades. Entonces solo hay que tener un poquito de paciencia. Hay que tener un poquito de paciencia. Yo creo que el pueblo ecuatoriano sabe medir los límites y hasta dónde puede soportar las arremetidas a las libertades, a su pensamiento. Yo creo que solo hay que esperar un poco más y mirar hasta dónde se va a llegar con este abuso de poder, con esta concentración de poder. Y bueno, no nos dejaremos que nadie, ningún aprendiz a dictador, venga a quitarnos nuestras libertades. Estoy confiada en eso y yo creo que siempre necesitamos darnos la mano unos a otros, unos con algunas debilidades, otros con otras fortalezas. Así juntos creo que podemos lograr grandes objetivos y ahora más que nunca cuidar la democracia y la libertad. Ojalá que ustedes en Morona pudieran inyectar un poquito de shuar y achuar al resto de gente que ve conculcados y atropellados sus derechos de manera cotidiana. Pero yo quiero coincidir con usted. El pueblo ecuatoriano en general es un pueblo que tiene un balance sobre los límites y mide los tiempos, sabe cuándo sale, cuándo protesta. El temor que tengo, Diana, conociendo al pueblo ecuatoriano y al pueblo especialmente quiteño, es que cuando reacciona después de que la marmita de presión ya no puede ir más allá y explota, es que reaccione bárbaramente como muchas veces en la historia ha acontecido. De eso tengo miedo, Diana. Bueno, para que no suceda eso, porque los ecuatorianos somos, así como somos valientes, también somos pacíficos, tenemos una calidad humana increíble. Yo creo que la fórmula ideal es esto, lo que acabé de decir hace un momento: cuidar que se respete la voluntad popular y democráticamente derrotar a las urnas a Correa el próximo febrero del 2013. Diana Tamaint, hablando como siempre con enorme lealtad y sin achicarse ni tener temor de nada ni de nadie.
Esto a mí personalmente me ufana, me complace y me enorgullece. Gracias a ustedes fundamentalmente, a mis amigas y amigos, por asistir a este diálogo. Regreso enseguida. Muy amables.